cardiopatía isquémica y hoy vamos a ver algunas características de lo que es el síndrome coronario agudo, pero sin elevación del segmento ST. Ya hemos hecho énfasis en las diferencias importantes versus el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En este síndrome participan dos enfermedades, que es el infarto sin elevación del segmento ST y la angina inestable, que antes se los trataba muy independientemente, pero ahora absolutamente todos los textos engloban en uno solo, porque comparten muchísimas características. Ya hemos hecho énfasis en cómo se hace el diagnóstico de infarto hoy en día, tenga o no tenga elevación del segmento ST, el concepto es básicamente el mismo, tiene que haber elevación de biomarcadores y algún otro dato más dentro del contexto clínico del paciente. La gran diferencia con la angina inestable sería básicamente que acá no hay evidencia de necrosis. Por tanto, los biomarcadores de necrosis son negativos. Esa es la única diferencia. Después comparten las mismas características y es por eso que se los trata como una sola entidad. Vamos a ver un poco con un caso clínico, un paciente un poco más joven que el que vimos en las anteriores clases, pero que también comparte factores de riesgo, que vamos a ver mañana, cuáles son los más importantes, de ser varón, tener 55 años, además de fumar y tener alterado el colesterol. En este caso, el paciente solamente tiene un dolor que no es muy prolongado, pero que tiene también características de ser isquémico. Está estable, igual que el otro paciente que hemos visto. Entonces, ya hemos detallado qué debemos hacer. Una primera herramienta muy útil es hacer rápidamente el electrocardiograma. En menos de 10 minutos tenemos que tener realizado e interpretado el electrocardiograma para tomar una conducta. ¿Y qué vamos a buscar? Básicamente alteraciones del segmento ST. En este electrocardiograma no vemos como el otro electrocardiograma que tenía una elevación importante del segmento ST en cara inferior. No vemos tampoco ninguna otra alteración importante en las derivaciones precordiales. Sí hay muy pequeñas alteraciones, muy sutiles del segmento ST, pero que no cumplen criterios diagnósticos. Este electrocardiograma puede perfectamente ser informado como un electrocardiograma sin alteraciones significativas. Pero en un paciente con clínica sugerente de isquemia y con factores de riesgo, así sea el electrocardiograma completamente normal, yo debo sospechar que está teniendo un evento coronario agudo. Por tanto, mi primer diagnóstico será síndrome coronario agudo y en este caso sin elevación del segmento ST, prácticamente con un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma normal, si bien se puede presentar en estos pacientes, al igual que en el otro tipo de infarto, por eso es que hay que repetir, de acuerdo a la clínica, la alteración más frecuente es el infradesnivel, con las características que ya hemos descrito, por lo menos medio milímetro y que dure por lo menos 2 cuadraditos. Puede presentarse ondas T, habitualmente negativas o aplanadas, y a veces, y es un marcador de mayor riesgo, puede existir elevación del segmento ST. ¿Cuál es la gran diferencia? Que acá la elevación del segmento ST es transitoria, puede durar unos minutos,
como criterio para elevación, ya hemos mencionado antes, tiene que ser persistente. Eso quiere decir que por lo menos debe durar 20 minutos la elevación del segmento ST. Acá, si bien puede haber elevación del segmento ST, va a ser transitoria, pocos minutos. Y mucho cuidado porque el electrocardiograma puede ser completamente normal. Un infarto sin elevación del segmento ST o una angina inestable puede tener diferentes formas de presentación clínica. Lo más frecuente es que tenga dolor en reposo y que sea prolongado. Vamos a ver mañana cómo diferenciamos, o creo que hoy, recuerdo que está acá, la angina crónica, para ver cómo en un episodio de angina clásica el dolor habitualmente no va a durar más de 5 a 8 minutos y se presenta con esfuerzo. Acá, para hablar de un infarto sin ST o angina inestable, el dolor tiene que ser prolongado y además habitualmente se presenta en reposo. Esta es la forma de presentación más frecuente y a lo que nos vamos a referir prácticamente ahora. Otra forma de presentación de este cuadro es que una persona ya tiene historia de angina crónica, pero que en los últimos 2 meses ha progresado en cuanto a su presentación en clase funcional. Es decir, si hace un año tenía angina en clase funcional 1, solamente con grandes esfuerzos, y los últimos meses refiere angina con pequeños esfuerzos, se considera una angina inestable. Sí, esto sería, perdón, es al revés. Esta sería una angina crónica que progresa los últimos meses. Esta otra angina se llama de reciente comienzo. No tiene historia de angina crónica, no tiene dolor de reposo, pero sí se ha presentado los últimos 2 meses y en clase funcional por lo menos 3 a pequeños esfuerzos. Y si una persona que ha tenido un infarto y que dentro de los 30 días posteriores al infarto vuelve a tener angina, se la cataloga como una angina inestable. ¿Cómo voy a manejar este cuadro? Rápidamente, debo iniciar una terapia farmacológica general. En este caso, estratifico el riesgo del cuadro que se está presentando y posteriormente, si es que voy a hacer una angiografía, porque el cuadro lo justifica, tengo que hacer una revascularización. Si ustedes ven acá, la primera gran diferencia en el tratamiento es que no está indicado hacer una terapia de reperfusión. No hacemos trombolítico ni hacemos angioplastía de urgencia en los pocos minutos. ¿Por qué? Porque la arteria no está completamente ocluida. Y a veces, al hacer esas intervenciones, empeoramos el pronóstico en lugar de mejorar. Si se hace de urgencia, como vamos a ver, se hace solamente en algunos casos seleccionados. Pero como concepto grande, si no hay elevación del segmento ST, no utilizamos ni trombolítico ni hacemos una angioplastía de urgencia para intentar desobstruir la arteria. ¿Y qué hacemos? Tenemos que evitar que esa arteria se ocluya completamente. Y tenemos que utilizar nuevamente doble antiagregación plaquetaria. Los dos en forma aislada son útiles, pero si se combinan van a tener un efecto sinérgico y es muchísimo mejor. Esto es lo que contamos acá por ahora. Recién ahora están tratando de introducir nuevos antiagregantes plaquetarios, que en general tienen mayor efectividad. Algunas guías, como la guía europea,
colocan como primera opción utilizar nuevos antiagregantes en lugar del clopidogrel, y esto solamente en caso de que tengamos una contraindicación o no exista en el mercado, que esa sería hoy en día nuestra situación. No hay todavía en el mercado, así que utilizamos aspirina más clopidogrel como antiagregante plaquetario y asociada a una anticoagulación, con cualquiera de las heparinas u otros anticoagulantes. El Fondaparinux también recién están intentando introducir en el mercado. Yo pienso que en unos meses vamos a poder contar, pero por ahora utilizamos heparina. Doble agregación plaquetaria más anticoagulación, y acá sí es muy útil hacer una terapia antiisquémica en el periodo agudo. Los objetivos en este cuadro es que no se tape completamente, lo cual voy a conseguir básicamente con esta terapia antitrombótica, pero además una terapia antiisquémica básicamente para reducir el consumo de oxígeno y para mejorar en algo el flujo coronario. Para eso, ¿qué es útil? Los nitratos, en este caso sí utilizamos nitroglicerina endovenosa, y los beta bloqueadores, que son los más efectivos porque nos van a reducir eficientemente el consumo miocárdico de oxígeno al bajar la frecuencia cardíaca, al bajar la presión arterial y al bajar la contractilidad. Si tenemos contraindicaciones como un asma activo, recurrimos a antagonistas cálcicos. Y todo paciente isquémico que tenga aterosclerosis debe estar bajo terapia hipolipemiante, independientemente de sus valores iniciales de colesterol. Básicamente, cualquier paciente que tenga cardiopatía isquémica sí o sí debe recibir antiagregación plaquetaria, sí o sí debe recibir terapia hipolipemiante y sí o sí debe estar bajo beta bloqueadores. Nosotros ya asumimos que la arteria está con una placa accidentada, con un trombo a punto de taparse. Y lo que tengo que hacer es más o menos ver en quiénes justifica hacer una intervención. En un tiempo se hacía intervención en todas las personas, pero se ha visto que el resultado no ha sido muy favorable, porque trabajamos en una zona muy friable, con mucho coágulo, y a veces al trabajar ahí se puede más bien terminar de tapar la arteria. Entonces, para eso se han utilizado muchos criterios de estratificación del riesgo. Si vemos que la persona tiene mucho riesgo de que se pueda tapar y que pueda ser un evento grande, justifica intervenir precozmente, ver cómo está la arteria y de acuerdo a eso, si se puede dilatar, colocarle un stent, se hace, y si no, a veces hay que recurrir a la cirugía convencional. Se discuten cada vez cuáles serían estos criterios de riesgo, pero más o menos los conceptos comunes son los siguientes. Si el paciente tiene troponinas positivas, se considera que es de alto riesgo. Si pese a la medicación inicial vuelve a tener dolor, se considera de alto riesgo. Si hace falla cardíaca, hipotensión o arritmias malignas, es de alto riesgo. Si hace alteraciones dinámicas del segmento ST, se normaliza, luego vuelve a hacer elevación transitoria, infradesnivel también, y el angina post-infarto. Si tenemos cualquiera de estos criterios, la indicación es hacer una angiografía, ver cómo están las arterias y de acuerdo a eso actuar. Esos son los criterios grandes. Esta es una tabla que no es pregunta de examen,
Esta es una tabla donde ustedes pueden ver cómo recomiendan hacer la selección. Si tiene un criterio de muy alto riesgo, la idea es intervenir en las primeras 2 horas del cuadro. Y cuando es un criterio de muy alto riesgo, si está inestable, si tiene dolor, si tiene arritmias, si tiene una complicación mecánica como insuficiencia mitral, si hace falla cardíaca aguda. Dicen que son criterios de riesgo alto, por ejemplo, los biomarcadores, y una puntuación de Grace que se hace de acuerdo a la edad, la presentación clínica, etc. En cada uno de estos casos hay un tiempo recomendado para poder actuar. Esto les pongo para que tengan una idea de cómo se trabaja habitualmente, pero de ninguna manera es pregunta de examen. Esto sí, porque son las cosas grandes que ustedes deberían saber. De acuerdo a esas tablas que hemos visto, se puede intervenir a las 2 horas, si el paciente, por ejemplo, hace falla cardíaca aguda, si hace un paro cardíaco o una arritmia grave, en las primeras 24 horas, por ejemplo, si solamente hace una troponina positiva, o en las 72 horas del evento, si tiene algún otro marcador, como ser diabético, etc. Las personas que son de bajo riesgo no necesitan inicialmente hacerse una angiografía. Hacemos un tratamiento farmacológico, vemos cómo evoluciona y sometemos a una prueba de esfuerzo. Si en la prueba de esfuerzo vemos que hace isquemia y es de alto riesgo, recién se hace la angiografía. Pero si el paciente con tratamiento farmacológico se estabiliza y no tiene criterios de riesgo, puede continuar perfectamente con tratamiento farmacológico y evaluarlo periódicamente. La mayoría de las personas que hacen un infarto sin ST o una angioplastia requieren un tratamiento intervencionista, pero no todos. Esto es más o menos un esquema para ver cómo nos aconsejan actuar cuando el paciente es de muy alto riesgo por los criterios que ya hemos mencionado. Arritmia, insuficiencia cardíaca, se hace una intervención invasiva inmediata en las primeras 2 horas, parecido a lo que hacemos cuando hay elevación del segmento ST, porque son pacientes de muy alto riesgo. Si su riesgo es solamente elevado, como les decía, por ejemplo, porque la troponina nos ha dado positiva, intervenimos en las primeras 24 horas. Si tiene un riesgo intermedio, por ejemplo, por ser diabético, intervenimos en las primeras 72 horas. Y si tiene un riesgo bajo, hacemos pruebas no invasivas y si detectamos isquemia, recién hacemos la intervención. Una vez que hemos visto cómo están sus arterias, debemos decidir cómo tratamos las mismas. La gran mayoría hoy en día se va a hacer mediante un tratamiento percutáneo, mediante una angioplastia y colocación de un stent. Es un procedimiento bien tolerado y con muy buenos resultados. Pero en algunos casos no es posible poder brindar un buen resultado mediante una angioplastia y tenemos que recurrir a una cirugía convencional. Eso para tener alguna idea de lo que es el infarto sin ST y la angina inestable. Ahora vamos a ver otro cuadro que es la angina crónica. Ya les comentaba el otro día que está descrito como angina crónica estable. Los autores últimamente han desaconsejado mantener esa denominación y
prefieren eliminar el término estable. ¿Por qué? Porque dicen que el médico y el paciente, si llamamos que es estable, se confían y ya no toman las medidas necesarias para su enfermedad y pueden llegar, por ejemplo, a abandonar la medicación y tener un infarto agudo de miocardio. Entonces, la denominación más utilizada hoy en día simplemente es angina crónica y ya no una angina crónica estable. A diferencia de los otros cuadros agudos, ya hemos mencionado, acá no hay formación de trombo. Acá lo único que va a suceder es que hay un desbalance entre la oferta y la demanda del flujo sanguíneo. El paciente tiene su placa aterosclerótica que está ocluyendo por lo menos el 70% de la luz. Cuando está en reposo, el flujo por esa arteria es suficiente para que no tenga isquemia, pero ante situaciones de incremento de la demanda, como hacer ejercicio, no es posible incrementar el flujo por esa estrechez. Entonces, ahí sí se produce la isquemia. Pero es reversible cuando se modifica el incremento de la demanda. Si, por ejemplo, al hacer ejercicio el paciente entra en reposo, va a aliviarse la isquemia. Y ese es el comportamiento clásico de estas personas. Para hablar de angina crónica, no debe haber modificado su estadio funcional los últimos 2 meses. Si empeora, como hemos visto, y llega a tener dolor en clase funcional 3, ya lo llamaríamos como una angina inestable. Una angina típica, ya lo han visto en semiología, etcétera, es por un dolor típico, retroesternal, etcétera, y si además es desencadenado por el esfuerzo físico y cede con el reposo o nitratos, pues cumple los criterios para hablar de una angina típica de esfuerzo. Una angina atípica es si tiene 2 de estos componentes. Y si solamente tiene uno o no tiene ninguno, pues es un dolor no anginoso. Y reiterarles que a veces las personas no refieren dolor y tienen lo que se llama equivalentes anginosos. Si una persona que tiene diabetes, presión alta, fuma o cualquier otro factor de riesgo y refiere que de repente empieza a cansarse con actividades de las cuales toleraba perfectamente, hay que sospechar etiología isquémica, aunque no nos refiera un dolor típico. La angina crónica se clasifica de acuerdo al estadio funcional y básicamente es exactamente igual que la que han visto cuando han avanzado en insuficiencia cardíaca y la clasificación de la New York. Solo que acá, en lugar de disnea, en insuficiencia cardíaca se refiere a dolor. Es decir, un paciente con angina crónica en estadio funcional 1 no tiene dolor con las actividades cotidianas, solamente cuando va a hacer actividades importantes. ¿Qué hacemos en estas personas? Lo basa un electrocardiograma mínimo de 12 derivaciones. Cuando nosotros vemos al paciente, como el dolor habitualmente dura 5, 8 minutos, llega a la consulta o a la emergencia en su gran mayoría cuando el dolor ya ha cedido. Y en ese momento no tiene isquemia el paciente. Por tanto, por lo menos en un 50% su electrocardiograma es normal. Puede haber algunas alteraciones inespecíficas del ST y la onda T, o en caso de que ya haya tenido antes un infarto, vamos a ver la secuela,
personas copatológicas, puede tener bloqueos o extrasístoles. Pero por lo menos la mitad van a tener electrocardiograma normal. Pero si podemos hacer un electrocardiograma durante el dolor espontáneo o con una prueba de esfuerzo en el seguimiento, sí vamos a tener alteraciones del segmento ST en más del 90%. Y cuanto más derivaciones estén afectadas, quiere decir que la extensión del infarto es mayor. ¿Cómo enfocamos el tratamiento? Primero, siempre un tratamiento farmacológico y luego hay que ver en qué momento hacemos una angiografía y de acuerdo al resultado, nuevamente ver si le hacemos una angioplastía o mandamos a cirugía. En el tratamiento farmacológico vamos a dividir dos momentos. Cuando tiene el dolor y el otro tratamiento para evitar que el paciente progrese su enfermedad y en cualquier momento se ocluya la arteria y haga un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo hacemos cuando el paciente tiene dolor? Obviamente, si estamos asumiendo que un incremento en la demanda es el responsable de la isquemia, pues lo primero que debemos hacer es que el paciente esté en reposo. Vamos a administrar nitratos. Recomiendan que el paciente no esté parado cuando demos nitratos porque puede bajar la presión. Tampoco dicen que debería estar completamente acostado porque pierde un poquito el efecto. La posición ideal sería que esté semisentado y podemos repetir la dosis cada 3 a 5 minutos, pero no más allá de 2 a 3. Si utilizamos más de 3, ya han pasado 15 minutos y el paciente ya no sería un cuadro típico de una angina crónica. Más parecería ser ya por lo menos una angina inestable si va durando más de 15 o 20 minutos. Básicamente, para el episodio agudo de dolor, estas medidas: reposo y nitratos. Esa persona que ha tenido la angina crónica o que tiene la angina crónica requiere un tratamiento a largo plazo, porque caso contrario va a progresar y se va a infartar. ¿En qué consiste el tratamiento a largo plazo? Una vez más, antiagregantes plaquetarios. En este caso, solamente se utiliza un antiagregante plaquetario. Recuerden una vez más que acá no hay trombo. Esto solamente es para prevenir que se presente un trombo. Entonces es suficiente un antiagregante plaquetario. La más utilizada es la aspirina. Si tenemos problemas de alergia, intolerancia digestiva, etcétera, podemos utilizar el clopidogrel, pero no combinado. Combinado tiene más riesgo de sangrado y estos medicamentos hay que utilizarlos prácticamente de por vida. Un paciente con cardiopatía isquémica debe recibir antiagregantes e hipolipemiantes de por vida. Los otros medicamentos dependerán del tiempo de evolución de la enfermedad, de la presión, etcétera, pero antiagregantes plaquetarios e hipolipemiantes deben recibir de por vida. Otros medicamentos que deben recibir estos pacientes son beta bloqueadores. Una vez más, si el paciente está taquicárdico, está hipertenso, va a provocar isquemia. Por tanto, ¿qué hacemos con los beta bloqueadores? Evitamos que suba la frecuencia cardíaca y en reposo debería ser alrededor de 55 por minuto la frecuencia cardíaca de estas personas. Puede ser entre 50 y 60 aproximadamente, promedio 55 latidos por minuto. Y cuando vaya a hacer actividad, tampoco debería subir mucho la frecuencia cardíaca. Esos son más o menos los criterios para adecuar la dosis del beta bloqueador. Depende de la respuesta de cada persona. Si con pequeñas dosis yo consigo una frecuencia cardíaca
recomendada es suficiente. Lo mismo en ejercicio y lo mismo con la presión arterial. Las estatinas, ya les he dicho varias veces, hoy en día han cambiado desde el año pasado, que vamos a ver mañana, en la charla de mañana. A partir del año pasado han cambiado las recomendaciones y cada vez son más exigentes. Ahora exigen que el LDL para una persona que ha tenido cualquier manifestación de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica es menos de 55 por minuto. Los inhibidores de la ECA son medicamentos muy útiles en la cardiopatía isquémica. Vamos a requerir muchas veces, aunque el paciente no esté hipertenso, más si tiene una fracción de eyección comprometida, son medicamentos de primera línea. Si no podemos utilizar betabloqueadores, nuevamente podemos recurrir a los antagonistas cálcicos. Recalcarles que en cardiopatía isquémica no es recomendable utilizar ni nifedipino ni amlodipino en forma aislada, porque en forma refleja producen taquicardia y la taquicardia va a desencadenar isquemia. Si se utilizan estos antagonistas cálcicos, son asociados a betabloqueadores, con lo cual no va a ser taquicardia y que tengan un efecto sinérgico, por ejemplo, para ayudar a controlar la presión arterial, pero no son medicamentos de primera línea. Los nitratos a largo plazo no se ha demostrado tampoco que vayan a mejorar el pronóstico. A veces se puede combinar cuando el paciente todavía tiene alguna molestia después de que hemos utilizado los otros medicamentos. Pero en general no debería utilizarse a largo plazo. ¿Qué hacemos en el seguimiento de estas personas? Tratamos de provocarle la isquemia y ver si es peligrosa o no su isquemia. Lo más fácil, lo más sencillo, lo más barato es hacer una prueba de esfuerzo. Si puede hacer ejercicio, se hace una prueba de esfuerzo. Con el esfuerzo lo que se hace es provocarle la isquemia y ver cómo se comporta en cuanto a la presión arterial, cómo se presenta en relación a la disnea y también las alteraciones electrocardiográficas. Y vemos si hace alteraciones electrocardiográficas, hay que ver además en cuántas derivaciones tiene, con cuánta actividad física se provoca para ver si es de alto riesgo o no. Si hace con poca actividad física, hace grandes cambios en el electrocardiograma, le baja la presión arterial, hace arritmias, son de alto riesgo y esas personas tienen que someterse a una angiografía. Otro estudio muy útil en cardiología es la ecografía. Si solamente tiene angina, pues posiblemente su eco va a ser normal, porque no se ha infartado. Pero si tiene eventos previos, vamos a poder ver secuelas, porque no se contrae esa zona que ya tuvo el infarto. Podemos ver aneurismas y además nos ayuda a descartar otras enfermedades que a veces se pueden presentar con dolor en el pecho, con disnea y no ser provocados por un problema de estrechez en las arterias, sino por otro tipo de problemas como la estenosis aórtica o la miocardiopatía hipertrófica. La ecocardiografía también se la hace con el estrés físico o con medicamentos. Si tenemos alguna alteración basal en el electrocardiograma, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda, una hipertrofia ventricular, las alteraciones que ya tiene en el segmento ST donde solamente estamos viendo el electrocardiograma. Entonces, debemos recurrir a la ecografía y le mandamos a hacer ejercicio físico por algún impedimento, una artritis, etcétera, mediante fármacos para aumentar la frecuencia cardíaca.
¿Y qué vamos a ver en la ecografía? En lugar de ver las alteraciones en el electrocardiograma, pues veremos alteraciones en la contractilidad. La zona isquémica no se contrae y eso es lo que vemos con esta prueba. De esta manera nosotros podemos detectar isquemia en casi un 90% y cuando vemos tiene una especificidad también alrededor del 90%. Acá en Cochabamba por lo menos no tenemos una gamografía, una temporada hubo, por lo menos había un equipo, se intentó hacer, pero no había personal calificado para poder hacer, pero es una opción. En este caso, digamos, las indicaciones son básicamente igual que la tiene el mismo fundamento, solo que acá se inyectan marcadores que capta el corazón y ve la captación zonas que no captan, que serían las zonas de isquemia. Y finalmente la coronariografía, que es el método más preciso para ver cómo están las arterias, si están tapadas, no están tapadas, cuántas están tapadas, etc. Pero no se justifica hacer solamente en personas de alto riesgo. Si bien es un procedimiento cada vez más seguro, ningún procedimiento de 100% de garantía y su realización debe justificarse por la gravedad de la enfermedad que tiene. Como voy a decir, si en la prueba de esfuerzo vemos que tiene mucha isquemia, hace así, tiene dolor a pequeños esfuerzos, pues se justifica plenamente hacer la radiografía y de acuerdo al resultado vemos si procedemos con una angioplastía o vamos a derivarla a una cirugía. Eso en cuanto a las otras manifestaciones de la cardiopatía isquémica. Mañana vamos a terminar las clases conmigo y vamos a ver básicamente dos temas. Un tema que es la prevención cardiovascular, ver un poquito qué cosas debemos corregir para reducir esta enfermedad. Y vamos a ver también el cor pulmonar crónico. Entonces, hasta mañana.